popular en este pueblo, observamos que no hemos avanzado lo más mínimo. SAS ha sido abandonada a su suerte, no se ha cumplido nada de lo que prometió el Partido Popular. La desilusión de ver que un alcalde actúa en contra de su pueblo y sus ciudadanos no lo puedo entender. No me entra en la cabeza que hipoteque todo un pueblo. Usted, señor alcalde, es un mentiroso. Dijo que iba a abrir el centro de día. Mentira. Usted dijo que no podíamos quitar los gastos de la grúa, aseos y oficinas del auditorio. 20.000 euros al año. Mentira. Usted mintió en los arreglos de los caminos, se saltó el procedimiento administrativo y fraccionó contratos para evitar la licitación de obras con el perjuicio de este ayuntamiento. Usted ha perseguido a funcionarios de esta casa que no se han plegado sus intereses ilegales. Ha ocultado información para su propio beneficio. Ha llevado a este ayuntamiento a la absoluta parálisis y hay una completa dejadez en el ejercicio de sus funciones como alcalde, que ha llevado a la dimisión de todo su equipo de gobierno. Además, usted no ha cumplido ninguna de las mociones aprobadas en este pleno. Comisiones de investigación de caminos, carril bici al plano, Loma el Sombrero, Antenas del Castillo, etc. También destacar que no ha habido ninguna reunión con la oposición para tratar temas capitales como el centro de día o las apropiaciones forzosas de la finca del Molino o la empresa Unsax. Nos ha obligado a acudir a la Fiscalía Anticorrupción por las irregularidades en la contratación de los caminos. Por lo tanto, esta moción está totalmente justificada y es el único camino que Izquierda Unida de SAS tiene para defender los intereses ajenos. Nos hubiera gustado una moción de censura por parte del PSOE, pero ante su negativa tomamos esta vía. Desde Izquierda Unida de SAS le vuelvo a pedir que dimita. Gracias.